Para terminar nuestra... Voy a ir presentando, así voy ahorrándome 2 minutos que seguro que luego al final me hacen falta. Para terminar la sesión de la mañana, antes de la comida, tenemos a nuestro tercer y último ponente, Álvaro Cremades, gran amigo. Voy a decirlo de pensado humanista, pero me resisto. Profesor de distintos máster en España, a mi juicio uno de los principales referentes en los últimos años en temas de inteligencia, en los estudios de inteligencia y en la reflexión de este tipo de cuestiones en el ámbito académico. Está haciendo la tesis doctoral también en temas de inteligencia en la Universidad Complutense, trabaja en distintos másteres, como el máster de Nerija y otros cursos y complementos formativos que hay, y me digo gran amigo y... Sí, yo creo que es suficiente. Nada como tener a un amigo, uno no le da un solo euro por una presentación tan generosa y tan amable. De verdad, sí. Bueno, eso sí, eso siempre me ha gustado todo. Muy buenas tardes ya a todos y a todas. La verdad, muy incauto por mi parte intervenir tras dos estrellas como las que han pasado por acá. Es como si un grupo de barrio tocase después de los Rolling Stones y los ACDC. Pero bueno, haré todo lo que esté en mi mano por ofrecerles algunas ideas muy humildemente acerca de lo que creo que son algunos de los principales cambios que están operando en el funcionamiento general de algunos servicios de inteligencia a medida que está cambiando enormemente y de manera muy intensa durante los últimos años el entorno estratégico en el cual este tipo de organizaciones tan particulares se desenvuelven. Es esto que se ha venido a denominar la competición entre grandes potencias. Como ustedes saben, en el año 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, se inicia lo que se denominó la guerra global contra el terror, y durante 20 largos años se desarrolla una política, especialmente por parte de los Estados Unidos y sus países más estrechamente aliados, por precisamente enfrentar a las organizaciones terroristas internacionales en diferentes teatros de operaciones. Esta guerra global contra el terror significa, entre otras muchas cosas, el despliegue sin precedentes de una presencia militar a nivel global por parte principalmente de los Estados Unidos, pero no únicamente, en escenarios, como digo, tremendamente complejos y que de manera tan brillante nos ilustraba en la anterior intervención. Sin embargo, sucede que el año pasado se manifiesta un episodio que, digamos, termina por certificar la defunción de esos elementos que habían venido caracterizando al entorno estratégico particular de la guerra global contra el terror, y progresivamente nos vamos encontrando en un teatro de operaciones bastante distinto y con implicaciones tremendamente importantes para lo que tiene que ver los servicios de inteligencia. Es lo que la administración Trump denominó la competición entre grandes potencias. Estrategia de Seguridad Nacional año 2017. En este momento, aunque continuando con algunas políticas que la administración Obama ya había venido implementando respecto al Pivot to Asia, la necesidad de empezar a redirigir esfuerzos en términos globales hacia un escenario muy particular que entonces conocíamos como Asia-Pacífico, que hoy ya hemos redenominado como el Indo-Pacífico, ya continuando con esas ciertas inercias, esos elementos que ponían ya en duda que esa guerra global contra el terror fuese el elemento predominante de la política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos, condujo. Podríamos pensar quizás que esta estrategia de seguridad nacional responde quizás a una administración un tanto particular, ¿no?, que fue la del presidente Donald Trump, pues procura ciertos histrionismos. Lo cierto es que en esta estrategia de seguridad nacional se era explícito. Después de ser descartado como un fenómeno del siglo anterior, la competición entre grandes potencias regresó. Y se mencionan en particular a dos actores como los elementos, como los protagonistas verdaderamente predominantes en ese nuevo escenario de la competición entre grandes potencias. Pero verán ustedes, nada más lejos, no era un elemento particular de la administración Trump. Nos encontramos que la administración Biden, Estrategia de Seguridad Nacional y Provisional del año 2021, hace alusión a este mismo fenómeno, de que ya los elementos de mayor interés en el escenario internacional no giran en torno a ciertas organizaciones terroristas internacionales que habían venido desarrollando esa función desestabilizadora en muchos teatros de operaciones, los que hemos conocido como de conflictos asimétricos, con esa disparidad entre capacidades
de los actores involucrados tan fuerte en materia tecnológica, en materia de capacidad humana, etc. Y lo que nos encontramos es ante ese nuevo escenario caracterizado por la presencia de actores con capacidades mucho más próximas a la paridad. Ya esa simetría parece que progresivamente ha ido dejando lugar, debido a la emergencia de estos nuevos actores como principales riesgos sistémicos, al statu quo de una situación en la que ya esa disparidad de las capacidades que caracterizaba la anterior momento histórico de la guerra global contra el terror parece que ha dejado paso. Y verán ustedes, esto no es una, creo yo, no es una mera especulación o una divagación teórica. Creo que eso tiene grandísimas implicaciones para lo que la función de inteligencia se refiere. Son algunas ideas que yo quisiera compartir con ustedes a este respecto en torno a lo que yo creo que va a ser los principales elementos que van a promover el cambio organizacional dentro de los servicios de inteligencia si no lo han provocado ya, por supuesto. Verán ustedes, si el principal riesgo sistémico para la actual arquitectura del poder mundial son actores con capacidades que ya no son la de aquellas tribus pastunes, sino estamos hablando de estados de ya superpotencias mundiales que tienen capacidades tecnológicas verdaderamente desarrolladas, ello va a ser un elemento que, nos guste o no, va a transformar la actividad de inteligencia tal y como ha venido siendo caracterizada. Uno de los elementos que a mi juicio va a experimentar un mayor cambio es lo que tiene que ver con la obtención de información. En este mapa pueden encontrar actualizado, ayer mismo, si no lo recuerdo, en Barajas. Llegaba al aeropuerto y actualizaba con este mapa que todos los años publica Comparitech, que es una página web dedicada precisamente al análisis y a la investigación en materias relacionadas con tecnología. En este mapa, en esta infografía, que creo yo es verdaderamente ilustrativa de las dificultades que va a entrañar durante los próximos años la función de inteligencia, pueden encontrar dónde se encuentran las ciudades más videovigiladas del mundo. Y la conclusión es obvia. La mayor parte de las mayores ciudades más vigiladas del mundo se encuentran en territorio de la República Popular de China. Háganse una idea, se calcula que están instaladas en todo el mundo, es una estimación por supuesto, un total de 1 billón de cámaras de videovigilancia, circuitos cerrados de televisión, CCTV, en espacios públicos, y se calcula que aproximadamente la mitad están instaladas en China. Las 10 ciudades más videovigiladas del mundo son chinas. Y la ciudad más videovigilada del mundo es, por supuesto, China. Corresponde, si no recuerdo mal, 10 habitantes por cada cámara de videovigilancia instalada en la vía pública. Ello, evidentemente, tiene grandísimas repercusiones para lo que eran las labores en las cuales oficiales de inteligencia se veían involucrados en el desarrollo de sus actividades y cometidos. Pero no solo estamos hablando de acciones encubiertas. Se pueden imaginar la importancia que tiene esto para la actividad de, por ejemplo, un agregado de defensa legítimamente reconocido como parte de la representación diplomática en cualquier país, que en todo momento y circunstancia va a poder ser prácticamente monitorizado en cualquiera de esos desplazamientos cuando se encuentra en territorio chino. Y eso es verdaderamente problemático, especialmente cuando, además de este tipo de capacidades de videovigilancia inéditas por completo en la historia de nuestra humanidad, por supuesto lo conjuntamos con otras capacidades en las que China está siendo también una potencia casi indiscutible, que es lo que tiene que ver con tecnologías de inteligencia artificial y reconocimiento facial. Ello va a permitir en todo momento y circunstancia en las principales ciudades del país que cualquier persona sea, insisto, monitorizada en cualquiera de los desplazamientos que esto hace. Y ello, pues, por supuesto, compromete en gran medida el trabajo de obtención de fuentes o del terreno, y eso es un gran problema para lo que tiene que ver la continuación de los procedimientos operativos dirigidos a la recolección de inteligencia, de información, que han caracterizado los últimos 20 años. Pero verán, el problema va más allá incluso de China. Hace unos meses había publicado en Foreign Policy un artículo verdaderamente interesante donde se ponía de manifiesto y recabando los testimonios de algunos oficiales de inteligencia de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, que decían que cuando llegaban, que sucedía que muchas veces llegaban a un país de África de manera encubierta
y les estaban esperando en el aeropuerto oficiales de inteligencia china. Nada más llegar al país. O sea, no había dado tiempo real a que se produjese esa labor de identificación de elementos que han sido, por supuesto, enviados al país de manera encubierta y discreta. Hay una serie de episodios que nos permiten un poco identificar a qué se puede deber ese tipo de situaciones, y una de ellas es, por ejemplo, año 2018, Addis Abeba, donde se encuentra la sede del cuartel general de la Unión Africana. Hay una empresa de construcción civil de origen chino que construye ese cuartel general, esas instalaciones, crea todo el sistema de comunicaciones interno, Huawei, y posteriormente, en 2018, se sabe que ese tráfico de comunicaciones está siendo permanentemente interceptado. Es público, por supuesto, no estoy revelando nada, ni mucho menos. Lo pueden encontrar en prensa. Bien, ¿será que a lo mejor el caso de la Unión Africana en Addis Abeba es una excepción, una mala praxis del muy transparente gobierno chino y sus empresas de colaboración público-privada, entre comillas? Pues puede ser, no lo sé. El caso es que las empresas de construcción civil en China están altamente expandidas. El caso de África es, insisto, paradigmático. Toda esa política de fortalecimiento de la cadena de suministro que se ha venido a denominar como la ruta de la seda y demás, está suponiendo, entre otras cosas, que las empresas chinas sean las que estén construyendo infraestructuras gubernamentales de la más alta relevancia estratégica en no solo África. Yo ayer aterrizaba de un país de América Latina. ¿Quién está construyendo el metro de la ciudad donde yo estaba viviendo? La empresa china, por supuesto. Hay una serie de dinámicas que estamos viendo que no tienen que ver con el conflicto abierto y explícito entre esas grandes potencias, que tiene que ver con el legítimo concurso público por parte de empresas de construcción civil, cosa más inofensiva y aparentemente no puede haber. Pero lo cierto es que esto nos lleva a pensar que pudiera estar existiendo precisamente una serie de implicaciones en lo que tiene que ver con las capacidades de obtención de información de los servicios de inteligencia chinos en escenarios muy diversos. Y ello tiene mucha lógica dentro de esa competición entre grandes potencias. Otro aspecto que yo personalmente creo que va a sufrir también necesariamente una revolución tiene que ver con la función de contrainteligencia. Muchas veces una función que se considera más una burocracia que entorpece el adecuado fluir de los acontecimientos en las instituciones, cuando para mí es un requisito operativo fundamental en muchas ocasiones. Lamentablemente, esa percepción negativa de la contrainteligencia, yo al menos me lo he encontrado en algunas instancias en las que he podido trabajar, pues se tiene de que la contrainteligencia entorpece, es un tema que hay que cumplir, burocrático. Pues verán, creo que en este momento más vale que se refuercen las políticas dirigidas a las capacidades de contrainteligencia. Porque los chinos, del mismo modo que están siendo capaces de adquirir esa dimensionalidad en términos estratégicos a nivel global, están siendo capaces de desarrollar sus propios procesos de recolección de información ante comunidades de inteligencia que durante los 20 años se han acostumbrado a combatir con actores que no tenían este tipo de capacidades tecnológicas. Hay un agente del FBI en los 90, especializado en China, Paul Moon, que contaba un chiste sobre cómo operaban los servicios de inteligencia chinos. Y que vino a denominar la estrategia de los 1000 granos de arena. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han escuchado esa mención. Decía Paul Moon, si el objetivo fuese una playa, los rusos desembarcarían con submarinos nucleares, sus mejores equipos anfibios, en mitad de la noche llegarían a la playa y se llevarían la arena. Decía, en el caso de que los estadounidenses quisieran conocer esa misma playa, harían uso de toda esa constelación de satélites de las que disponen actualmente y tomarían las imágenes de mejor resolución posible, que llegarían a cuantificar cada uno de los granos de arena de esa playa. Decía Paul Moon, sin embargo, si fueran los chinos, mandarían turistas a hacer fotos y a su regreso les pedirían que sacudiesen la toalla con el propósito de coger toda la arena que hubiese entrado. Con esta reflexión, que es casi un chiste, se hace referencia a esta estrategia de los 1000 granos de arena, por la cual se ha pensado durante mucho tiempo que los servicios de inteligencia chinos operaban de forma algo amateur, pues mandando a través de la diáspora y a través de flujos migratorios perfectamente lícitos,
en los cuales pues, los turistas chinos, ya saben, el cliché y el estereotipo, pues van fotografiando pues a veces lugares totalmente inofensivos y a veces lugares no tan inofensivos. Lo cierto es que si uno se para a leer la Ley de Inteligencia Nacional del año 2018, aprobada justo un año antes en la República Popular China, lo cierto es que, a diferencia de países como el nuestro, o cualquier otro régimen democrático, en China, cualquier ciudadano chino está obligado por ley a colaborar con sus servicios de inteligencia. Y de la omisión de esa labor de asistencia a los servicios de inteligencia chinos pueden derivar importantes consecuencias penales para ese ciudadano chino. Y pues nadie le gusta pasar una temporada en la cárcel china, evidentemente. Pero lo cierto es que esto ha sido parte un poco del imaginario que se ha ido construyendo acerca de cómo funcionan los servicios de inteligencia chinos. Pero esto tiene un gran problema, y es pensar que la inteligencia china son esos inofensivos turistas que van por el centro de Madrid fotografiando a cinemas. No, es mucho más que eso. Y eso nos lleva precisamente a esa labor mucho más sofisticada y mucho más subrepticia que desarrollan y que tiene que ver con la recopilación a través de medios virtuales de inteligencia de fuentes humanas. O Virtual Unit, Cyber Unit, o como se han venido diferentes etiquetas para denominar esta práctica. Muchos de ustedes tendrán LinkedIn, estoy seguro, yo lo tengo. Y muchos de ustedes habrán recibido en algún momento, especialmente si trabajan en alguna empresa de especial relevancia, empresas del IBEX 35, instituciones públicas de nuestro país, es muy probable que hayan recibido invitaciones muy inofensivas, seguro, de ciudadanos chinos, por LinkedIn. Yo las he recibido. Bien, hay ahí una labor de recopilación de inteligencia que, por supuesto, está aprovechando toda esta conectividad de la cual somos víctimas, quizás. Tenemos ese dispositivo virtual, estamos conectados 24 horas, 7 días a la semana, y eso muchas veces es un gran problema. Son no pocos los casos en los que se ha terminado identificando ya no solo un perfil que explícitamente se corresponde con el de un ciudadano chino, que pone su ubicación y que pone que es supuestamente su nombre, sino incluso perfiles con nombres, con localizaciones que no tienen aparentemente nada que ver con la República Popular China, y lo que resulta que hay detrás de ese perfil de una investigadora de un think tank alemán es un ciudadano chino, que lo que ha creado una identidad para precisamente desarrollar esa labor de manera encubierta. Por tanto, todo este tipo de procedimientos, al final, lo que llevan es a una diversificación intensísima de estas nuevas capacidades de recolección de información que los servicios de inteligencia chinos están siendo capaces de desplegar, y que, por supuesto, requiere, por tanto, que nuestras instituciones, nuestras empresas más estratégicamente relevantes, tengan capacidades en materia de contrainteligencia para hacer frente a este tipo de situaciones. Y eso, por supuesto, pasa por la conciencia de cada uno de nosotros a la hora de gestionar nuestras redes sociales. Porque verán ustedes, ya no se trata de que es que yo vaya a subir una foto dentro de un ratito cuando vayamos a comer una mañana muy productiva en el curso de verano de la Universidad Complutense, y con las caras de todos ustedes, por supuesto. No, no es eso. Ya solo el mero hecho de aceptar una invitación da, por ejemplo, una red social como LinkedIn, da una gran cantidad de información tremendamente relevante acerca de nuestra posición en la empresa, acerca de quiénes son nuestros contactos, acerca de en qué proyectos hemos trabajado. Por tanto, hemos de ser especialmente cuidadosos, ya no por nuestra seguridad personal, que también, sino por la seguridad de nuestras instituciones y de las organizaciones de las que formamos parte. Hay una serie de cuestiones que, por supuesto, aluden a cuestiones que el coronel ya planteaba en la anterior intervención, que tiene que ver precisamente con la inteligencia militar. Precisamente dentro de un poco de esa renovación doctrinal que los Estados Unidos se está dando, y en muchos otros países, acerca de qué implica esta competición entre grandes potencias, o competición estratégica, como lo denomina la administración Biden, una de ellas es la constatación de que a este tipo de actores que se han planteado, que se han constatado como riesgos verdaderamente sistémicos para la actual statu quo internacional, es el empleo de capacidades que solo están en manos de estados, como son fuerzas militares, para el desarrollo de acciones no exclusivamente militares. Y eso es lo que se viene denominando, y de manera mucho más brillante y mucho antes que yo, como las acciones en la zona gris.
Ustedes saben, el conflicto y la paz no son elementos dicotómicos absolutamente separados, sino lo que es un continuo, ¿no? Y entre la paz y el conflicto, por tanto, se pueden producir muchas cosas. Operaciones de desinformación, también Nico Roldán planteaban en la anterior intervención elementos relativos a esto. Acciones de interferencia política, ¿no? Mediante acciones encubiertas. Acciones de coerción económica. Recuerden, por ejemplo, la guerra arancelaria que se desató hace algunos años antes del COVID entre los Estados Unidos y China. Esos son elementos de ejercicio del poder nacional que tienen como propósito ejercer esa influencia. Uso de fuerzas ambiguas, ustedes se acordarán, esos hombrecillos verdes que aparecen en 2014 en ciertas regiones de Ucrania, ¿no? Uniformados pero sin ningún distintivo que les identificase como miembros de un ejército, ¿no? O, por supuesto, el conflicto por intermediación, o las guerras proxy, si me permite, el uso de actores no estatales como instrumentos del poder nacional. Entonces, lo cierto es que lo que nos estamos encontrando es que en esta zona gris se producen mucho tipo de acciones que desarrollan estos estados que están protagonizando la competición entre grandes potencias, que no son acciones de guerra abierta y declarada, pero que ni están muy lejos de ser los medios más pacíficos de resolución de conflictos. ¿Por qué? Esto ofrece algunas ventajas importantes para precisamente garantizar los respectivos intereses nacionales. En primer lugar, son acciones combinadas y sostenidas. No es que de repente China desarrolle una labor puntual en un determinado momento para una determinada acción. No, responden normalmente a una concepción muy clara en términos estratégicos de cuáles son los objetivos que buscan favorecer ese interés nacional. Y por supuesto son elementos que son combinados entre sí. Pero el principal interés, el principal beneficio que ofrecen este tipo de acciones en la zona gris es la incapacidad de atribución y responsabilidad. Porque cuando aparecen esos hombrecillos verdes, claro, todos sabemos el carnet de identidad qué país va a poner. Es muy probable lo podemos pensar y podemos sospechar. Pero lamentablemente, en términos legales, la comunidad internacional no puede atribuir responsabilidades directas al Estado que presuponemos que está detrás de esas acciones, porque no son elementos identificados como miembros de las fuerzas militares rusas, por ejemplo, ¿no? En este caso. ¿Y eso qué tiene como objetivo? O, por ejemplo, los ciberataques. Ustedes lo saben, uno de los grandes problemas en materia de ciberseguridad es la incapacidad de atribuir quién ha sido el autor real que existe tras ese ciberataque. Podemos presuponerlo, porque hay líneas de código que son más empleadas por ciertas organizaciones y que por otras, procedimientos preferidos por parte de este tipo de actores maliciosos, pero lo cierto es que no podemos, en la mayoría de los casos, atribuir responsabilidad. Y eso tiene una gran ventaja, y es lo que se trata de buscar es que se produzca una escalada en el conflicto, ¿no? Y por tanto una respuesta convencional. La comunidad internacional, ante la aparición de esos little movements, no puede actuar desplegando una misión militar para hacerles frente, porque no son formalmente un ejército y, en segundo lugar, no se puede utilizar medios militares para influir directamente en ese contexto. Por tanto, nos encontramos ante un escenario verdaderamente complicado en el cual la inteligencia también militar va a tener un papel, a mi criterio, fundamental, que va más allá de las operaciones militares y demás, sino que tiene que ver con el uso de las capacidades distintivas que, a mi criterio, tienen las fuerzas militares también para hacer frente a este tipo de situaciones. Aquí, ¿qué vemos? Pues, parece ofensivo, ¿verdad? Esto no parece revestir un gran peligro para la seguridad internacional. Estos son los hombrecillos azules, los little blue men, menos conocidos que los verdes, por cierto. Esto es la flota pesquera que la Armada del Ejército Popular de Liberación Chino emplea normalmente para incidir en los diferentes conflictos territoriales insulares que en el mal llamado Mar del Sur de China tiene precisamente este país con otras potencias ribereñas de ese mar. ¿Utiliza el ejército chino a su armada como elemento de coacción para precisamente tratar de disuadir a esos otros países, de tratar de gestionar a su favor estos conflictos? Por supuesto que los utiliza, claro. Y ahí está el proceso de reforma y modernización de la Armada China, es impresionante, ya con 3 submarinos, el último, portaaviones, el último de ellos votado hace apenas una semana. Sin embargo, esto entraña también grandes peligros. ¿Por qué? Porque el despliegue de fuerzas navales
chinas en cualquiera de estos escenarios probablemente darían lugar a una respuesta convencional por parte de la comunidad internacional o de algunos actores, y ello llevaría a una escalada importantísima del conflicto. Sin embargo, ¿qué hacemos con estos pesqueros? Que son directamente financiados, por otra parte, por el Estado chino. Pues son, en última instancia, fuerzas paramilitares que son utilizadas como proxies para garantizar, ¿no?, el desarrollo del interés chino. Pero tampoco se lleven a equívoco. Muchos, o mejor dicho, pocos pensaban que se podía desatar una guerra como la que se ha desatado en Ucrania. Todos pensábamos muy bien, y realmente hay que reconocer que muchas de nuestras expectativas de que el conflicto adquiriese una dimensión distinta, pues se vio muy rápidamente truncada. Y los escenarios, por tanto, de guerra de alta intensidad entre ejércitos convencionales siguen estando muy presentes. Entre grandes potencias, entre fuerzas militares que tienen capacidades tecnológicas y militares todavía distintas, por supuesto, y de diferente grado, pero la brecha de capacidades existente, lo cierto es que se está recortando, y progresivamente pues nos encontramos en esa situación de fuerzas militares con capacidades relativamente próximas a la paridad. Y el escenario de Ucrania, que por supuesto pone de manifiesto, como decía el coronel, un uso de la inteligencia prácticamente sin precedentes en la historia reciente de nuestros países. Desde luego, ese momento en el que el presidente Biden declara ante la prensa que no solo dispone de la información de que las Fuerzas Armadas rusas tienen la capacidad militar de invadir Rusia, lo cual, por otra parte, pues no, o sea, ahí está Black Sky, están todas esas empresas privadas que ofrecen imágenes satelitales y uno podría ver el despliegue que había en la área fronteriza. Eso es relativamente simple, pero que llegase a decir que se tenía la voluntad explícita de invadir Ucrania, lo cual en gran medida supone que el círculo más próximo del presidente Vladimir Putin había sido de alguna manera, bueno, se había conseguido recolectar algún tipo de información procedente de ese ámbito, pone de manifiesto cuál va a ser el papel de la inteligencia en este tipo de conflictos interestatales. Y es que muchas veces la inteligencia, en la cual también, materia en la cual existía una gran disparidad entre esos grupos insurgentes y los actores estatales, en este nuevo escenario en el cual son estados los que están compitiendo entre sí, la inteligencia va a ser un medio de disuasión de creciente importancia. Y especialmente creo que eso va a ser así, es una principal utilidad en comunidades de inteligencia de países democráticos, donde precisamente existe el marco legal que permite hacer uso de la inteligencia con fines públicos. Sin embargo, en países que no están precisamente caracterizados por esa transparencia de sus servicios de inteligencia, pues esa ventaja, esa diferencia entre instituciones va a ser un elemento que a mi criterio personal puede ser explotable y puede ofrecer algunas ventajas. Bien, pues planteado por encima cuáles son los principales elementos, insisto, muy humildemente estaré encantado de escucharles, algunos de los elementos de cambio que han operado en el entorno estratégico en el cual se desenvuelven los servicios de inteligencia y cuáles son algunos de sus procedimientos que a mi criterio van a verse más directamente transformados. Yo quisiera plantearles también en términos más propositivos cuáles son, a mi criterio personal, algunos de los cambios que deberían promoverse en los servicios de inteligencia para favorecer precisamente las mayores altas cotas de excelencia operacional. Porque verán, los servicios de inteligencia, como cualquier otra institución, van a cambiar necesariamente o terminarán siendo instituciones reservadas a los museos, porque en el momento en el que la funcionalidad y legitimidad de cualquier institución se ve quebrada ante, sobre todo, quienes son sus principales clientes, que aparte de esos grandes decisores al más alto nivel, pues son los ciudadanos, los contribuyentes, eso supondrá, por tanto, que nos encontremos en un momento en que los servicios de inteligencia den muestras de obsolescencia que serán verdaderamente problemáticas. Por tanto, y habida cuenta de que estamos hablando de instituciones muy particulares, evidentemente por razones muy obvias, tenemos que tratar de promover cierta sensibilidad a los cambios que se producen en la realidad en la cual nos desenvolvemos o se desenvuelven los servicios de inteligencia. En primer lugar, verán ustedes, creo que es importante que los servicios de inteligencia sean más estratégicos. Durante mucho tiempo, debido a esa guerra global contra el terror, la dictadura de la obtención de resultados operacionales en esos teatros de operaciones o de esas operaciones policiales que se desarrollaban en nuestro propio territorio para hacer frente a la amenaza yihadista,
llevaba a que el principal elemento por el cual se evaluaba cuantitativamente cuál era el desempeño de nuestros servicios de inteligencia, número de detenciones, o operaciones militares desarrolladas con éxito, o cuántas personas, cuántos integrantes de organizaciones terroristas han sido detenidos o dados de baja en el transcurso de una determinada operación militar. Eso ha llevado en gran medida a que nuestros servicios, en términos, estoy hablando siempre en términos muy generales, no de ninguna particular, tengan una concepción mucho más táctica y operacional, más que estratégica. Y verán que esto por supuesto no lo dice Álvaro Granados, sino lo dicen autores de mucho mayor recorrido que yo mismo. Paris Chertoff, por ejemplo, en The Russian Journal, publicaban el año pasado un artículo magnífico sobre algunos de estos elementos y decían esto que ven en pantalla. La próxima década estará determinada por la creciente complejidad y ritmo de los acontecimientos junto con una transición hacia la multipolaridad internacional. En tal entorno, la inteligencia estratégica será más importante de lo que ha sido en los últimos 20 años. Esa comprensión global de los acontecimientos por parte de los decisores va a ser más importante no que nunca, sino será tan importante al menos de lo que era hace 50 años en plena Guerra Fría. ¿De acuerdo? Por tanto, será necesario compatibilizar esos esfuerzos por el entendimiento del teatro estratégico en el cual nos desenvolvemos, siempre, por supuesto, de manera muy vinculada a la obtención de esos resultados tácticos operacionales que son fundamentales también. Pero necesitamos servicios de inteligencia más plurales. Necesitamos promover la diversidad dentro de nuestras instituciones en este ámbito. Por razones muy comprensibles, por otra parte, el perfil del integrante de un determinado servicio, e insisto, no estoy hablando de ninguno particular, ha sido durante mucho tiempo el de varón con experiencia militar. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque eso favorece la existencia de sesgos institucionales en el desarrollo del trabajo. Y probablemente muchos de ustedes sepan que el trabajo del analista de inteligencia no debe hacer un gran esfuerzo precisamente por evitar o al menos mitigar el impacto de este tipo de sesgos. Hay varias comunidades de inteligencia donde de manera muy explícita se ha planteado esta necesidad. Esta cita que ven en pantalla es de un informe del Parlamento Británico del año 2014, ha pasado 8 años. Y lo que ven en pantalla, a mi criterio personal, es muy cierto. La diversidad debe perseguirse, no solo por motivos legales o éticos, que son importantes en sí mismos, sino porque da como resultado una mejor respuesta a la gama de amenazas que afrontamos a nuestra seguridad nacional. Por eso también que en nuestras instituciones se promueva la conciliación laboral, por ejemplo, y familiar, es un elemento fundamental pues, para que haya más mujeres prestando servicio en este tipo de instituciones, por ejemplo. O que la maternidad no sea un problema en la carrera profesional de un analista de inteligencia. Ese tipo de elementos están directamente vinculados al tema de la gestión de recursos humanos, que no es un elemento meramente formal, sino que tiene muy importantes implicaciones también para el desempeño en el cumplimiento de la misión que les es encomendada a estas organizaciones. Tras los atentados del 11 de septiembre, se desata un importante esfuerzo por auditar el desempeño de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Y se publica, es de acceso público, por supuesto, un informe en el cual se identifican algunos de los elementos que pudieron llevar a ese escenario, a esa sorpresa estratégica, ¿no? Que fueron los atentados del 11 de septiembre. Uno de los elementos que se planteó fue la falta de colaboración entre instituciones de la propia comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. En muchas ocasiones, los mecanismos formales dispuestos para que exista esa colaboración entre las diferentes instituciones que conforman una comunidad de inteligencia no son realmente eficaces en el desarrollo de su propósito. Y muchas veces lo que nos encontramos es que existe una grandísima pugna interinstitucional. Precisamente porque para adquirir más presupuestos, más personal, determinados resultados operativos, etcétera, etcétera. Y fíjense, esta cuestión de la colaboración va más allá de crear mecanismos de coordinación al más alto nivel entre instituciones. Tiene que ver incluso en lo que se refiere al lugar donde los analistas desarrollan su trabajo. James Clapper, el que en el año 2012 era director nacional de inteligencia, inauguró las instalaciones que ven en pantalla, que parece un mall, parece un centro comercial. No parecen, si ustedes se imaginan, ¿no? Esas oscuras
e interminables oficinas de servicios de inteligencia durante la Guerra Fría, nada tiene que ver con esta nueva imagen, ¿no? Que lo que busca es precisamente favorecer la transparencia. Uno de los elementos es que en nuestras instalaciones, en el cuartel general de la CIA en Lange y en otras tantas, no existen salas lo suficientemente grandes para que los analistas trabajen en grupo. Y ustedes saben que este oficio ya tiene más que ver con el trabajo colectivo que con el trabajo individual. Y es por eso que la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos en este momento promueve la construcción de un nuevo campus de la inteligencia en Bethesda, a 40 kilómetros de Washington. Y es este que ven en pantalla. Y en la inauguración, James Clapper decía: estas instalaciones son, de muchas maneras, la manifestación física de la integración de inteligencia. Porque lo fundamental y el punto de partida es construir materialmente las necesidades, los elementos que posibilitan que un trabajo que requiere siempre de la colaboración entre personas e entre instituciones pueda desarrollarse de la manera más satisfactoria posible. Por supuesto, me notan que voy a contarles yo después de la intervención de mi coronel. La creación de la División de Inteligencia y Seguridad es un elemento que permite ver hasta qué punto es fundamental la colaboración en el seno de organizaciones internacionales, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cuando Lincoln, que fue el primer asistente al secretario general de OTAN y que asumió la dirección de esta división de inteligencia conjunta y seguridad, decía: fusionar las unidades de inteligencia nos permitió entregar evaluaciones de inteligencia coherentes, incrementar la eficiencia y evitar la duplicidad de esfuerzos, aprovechar las fortalezas que las organizaciones civiles y militares aportaron, fomentando una nueva cultura de la cooperación. Por tanto, pues por supuesto, colaborar entre los individuos que forman parte de las organizaciones estatales dedicadas a producir inteligencia. Colaboración entre estas mismas organizaciones, pero también colaboración entre diferentes comunidades de inteligencia. En este momento en el que nos encontramos es una cooperación verdaderamente funcional entre comunidades de inteligencia con países con intereses en común. Como muy bien decía mi coronel, no hay intereses permanentes a este nivel tampoco, y por tanto toda alianza admite ser revisada prácticamente a diario, pero creo que especialmente en el seno de organizaciones internacionales esto es especialmente claro, no solo en otra. En Naciones Unidas, que ya tiene su propia doctrina del papel de la inteligencia en el desarrollo de operaciones de mantenimiento de la paz, la Unión Europea, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos también servicios de inteligencia, creo yo, evidentemente más adaptativos. Verán, y se inicia pandemia COVID-19 año 2020, ¿no? Sí, 2020. En marzo, y comienzan a imponerse restricciones que en gran medida impedían pues, que todos nosotros fuéramos a trabajar, porque el desconcierto y la incertidumbre entonces existente llevó a que muchos centros de trabajo se encerrasen por el riesgo que suponía de contagio. ¿Habían pensado los servicios de inteligencia en un escenario de este tipo? ¿Y qué implicaciones podía tener para su fuerza de trabajo que no pudieran desarrollar sus funciones en instalaciones securitizadas donde se maneja información clasificada? Pues yo no lo sé, pero lo cierto es que en aquellos días comienzan a salir publicados algunos artículos referidos a ¿pueden los servicios de inteligencia adoptar prácticas como el teletrabajo? Es decir, incorporar nuevos procedimientos que no se tenían planteado ante un escenario que impide en gran medida que los oficiales de inteligencia acudan a su oficina a trabajar. Con la particularidad de que, por razones que están a la vista de todos, el uso, el manejo de información clasificada tiene que hacerse siempre en instalaciones debidamente securitizadas. No lo puede hacer uno desde el salón de su casa con el dato por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un informe muy bueno que se publicó entonces de Rand Corporation, donde se dice lo siguiente: desplazar funciones específicas o puestos completos fuera de las instalaciones de información sensible compartimentada, que es la denominación que reciben las oficinas de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, donde se maneja información clasificada y donde está debidamente securitizada, podría permitir a los servicios de inteligencia distribuir geográficamente su fuerza de trabajo para mejorar la colaboración con organizaciones no localizadas cerca de las instalaciones de la agencia, mejorar la preparación frente a eventos desastrosos y reducir el riesgo de amenazas internas, ¿no? Pues el insider threat, siempre, ¿no? de la persona del servicio que termina de ser una propia amenaza para su organización, al tener acceso a información clasificada. Si mucho se viene hablando acerca de que ya una gran parte de la información que se utiliza para la producción de inteligencia es de fuentes abiertas,
Bueno, pues a lo mejor es posible explorar, dado que esa información de fuentes abiertas no está clasificada, si puede gestionarse desde puntos que no sean las instalaciones de los servicios de inteligencia. Y por supuesto son procesos de innovación institucional que tienen que hacerse con gran responsabilidad. No se trata de hacer experimentos como si estuviésemos manejando gaseosa, sino de lo que se trata es de ponderar muy bien qué riesgos implica también y la incorporación de estos nuevos procedimientos en nuestras instituciones y valorar qué funcionalidad ofrecen, por supuesto. Lo hablábamos anteriormente, la necesidad de que la inteligencia sea también un bien público, no exclusivamente dedicado a los más altos decisores de nuestras instituciones, sino al conjunto de actores que de alguna u otra forma son críticos para la seguridad nacional. Y Michigan, a mi criterio personal, una de las mayores expertas en esta materia, recomiendo encarecidamente que lean todo lo que consigan de esta profesora, que es de los Estados Unidos. Tiene un libro muy reciente que también es muy recomendable. Publicaba en The Atlantic el año pasado un artículo muy interesante, que era la inteligencia ya no es para los decisores, que era un poco el paradigma imperante, ¿no? En el cual pues, el analista despachaba con el comandante, con el decisor, etc. Sin embargo, lo que nos estamos encontrando ya es que hay ámbitos fuera de nuestras instituciones estatales que son verdaderamente relevantes para nuestra seguridad nacional. Por eso INSIGA dice, las agencias de inteligencia también deberán volverse expertas en recopilar, analizar y comunicar los hallazgos para decisores fuera del gobierno y dentro de él. Este cambio en la misión requerirá que la comunidad de inteligencia emprenda una reforma fundamental. Yo creo que esto es muy cierto, ¿no? Y todos sabemos que, pues evidentemente con empresas que tienen un carácter crítico, pues nuestras instituciones tienen una relación mucho más estrecha, pero cabe preguntarse si en este contexto que ya se describía en un entorno informativo mucho más disperso, mucho más descentralizado, en el cual las operaciones de desinformación son medios muy habitualmente utilizados, quizás también pues los decisores más importantes son los electores, los contribuyentes, los ciudadanos en última instancia. Por tanto, yo personalmente creo que soy un gran partidario de que también en los servicios de inteligencia se emprenda esa reforma fundamental para reconsiderar la idea de secreto, tal y como ha venido siendo empleada. El secreto va a ser una práctica permanente en nuestras instituciones, no solo en los servicios de inteligencia, por supuesto, pero conviene ver también en qué medida el secreto contribuye a la existencia de algunas disfunciones que llevan más a una situación de secretismo que a un ejercicio del secreto más responsable y funcional. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Creo que me quedo en tiempo. Les dejo mi correo electrónico de la universidad. Pues con mucho gusto les estaré escuchando. Cualquier crítica, comentario, sugerencia, la recibiré de muy buen grado, pueden creerme. Siempre lo hago. Y mi cuenta de Twitter, pues me la paso hablando de estos temas, la verdad. Así que si allá me quieren encontrar, pues estaré encantado de escuchar. Espero que haya sido suficiente. Muchas gracias, Álvaro. Pues abrimos el turno de preguntas. Les voy a rogar por favor que seamos breves, porque yo ya tengo hambre. Y si no, nos tiran el comedor. Vamos a tomar 2 o 3 preguntas y nos vamos a comer, ¿vale? Álvaro, muchísimas gracias por la pasión, por la documentación y por toda la información que nos has transmitido con una viveza tremenda. No nos hemos dormido nadie. ¿Qué te quería decir? ¿Hacia dónde van los estudios de estrategia? Nos has abierto un campo, nos has dicho esto, pero ¿hacia dónde van? ¿Y cuáles son los puntos que tendrías que hacer como un resumen? Hay que mirar aquí, aquí y aquí. Muchas gracias. Es una pregunta magnífica. Me encantaría tener una respuesta clarísima a ello. Yo no sé tanto sobre estudios de estrategia, yo sí leí sobre los estudios de inteligencia, que es donde yo vengo pues, muy humildemente trabajando, cosechando pues, lo poco que uno consigue en este ámbito. Creo que hace falta institucionalizar más el campo de estudio. Yo creo que existen esfuerzos dispersos, encomiables, verdaderamente relevantes, que hacen un trabajo magnífico, pero creo que hace falta articular en mayor medida esos esfuerzos dispersos y que pues, este curso de hoy pues, es una pequeña contribución en ese sentido, creo yo, con el permiso de Gustavo. Creo que el que nos podamos sentar y debatir sobre las diferentes aproximaciones que cada uno de nosotros tenemos a un objeto de estudio tan particular, creo que siempre es productivo. Hace falta fomentar la investigación en este ámbito.
también. Yo sé que pues, los investigadores que trabajamos en este ámbito, pues a veces hacemos preguntas inoportunas, que no gustan a nuestros entrevistados, es parte de nuestro trabajo. Mi tesis doctoral tiene que ver sobre el proceso de transformación institucional de la comunidad de inteligencia colombiana. Pues se puede imaginar, ¿no?, la dificultad que tiene que a un extranjero le vayan recibiendo, que vayan dando fuerzas, le vayan recibiendo, haciendo preguntas incómodas. Pero hay que entender que el papel de los investigadores es, creo yo, muy importante. Creo que se puede establecer una relación mutuamente beneficiosa entre todas las partes, entre las instituciones dedicadas a este ramo, entre la academia, entre otros actores no institucionales que de una forma u otra están interesados en este sentido. Yo trabajé como analista en una empresa multinacional hace algunos años. Quiero decir, al final no son tales las barreras existentes entre las diferentes lenguas que se hablan lo que tiene que ver con inteligencia. Entonces, hacernos converger y plantear de manera así abierta y explícita cuáles son nuestras diferentes inquietudes y aproximaciones me parece fundamental. Y, ¿por qué no? Pues ir contribuyendo también a los estudios de inteligencia a nivel global, que esto no solo el inglés sea la lengua de los estudios de inteligencia, que no solo leamos Intelligence and National Security o International Journal of Intelligence and Counterintelligence, ¿verdad, Gustavo? Sino que tengamos publicaciones en español sobre estas materias. Yo insisto, llegaba en Valle de América Latina y es impresionante el capital institucional que tienen allá acumulado en este ámbito. Creo que el estrechamiento de esas experiencias que nosotros aquí en España tenemos con otros países latinoamericanos sería muy interesante para progresivamente desarrollar los estudios de inteligencia. Pero estos son opiniones muy personales que por supuesto no tienen por qué ser del todo cierto. Con esto discuto mucho con Gustavo, de hecho. ¿Alguien más? Muchas gracias y felicidades por la presentación. ¿Me parece que está apagado? Sí. Yo quería preguntarte si habéis evaluado hasta qué punto el mercado demanda a vuestros jóvenes egresados de los distintos programas de formación. No, y ese es el gran problema, porque nadie quiere que evalúen la... O sea, es complicado a nivel comercial y sobre todo hacer público, que luego no es tan bonito todo como lo pintan. Yo hace muchos años hice un máster en inteligencia, ¿verdad, Gustavo? Yo sé. Y lo cierto es que nadie les engañe, la empleabilidad en este sector no está asegurada en ningún caso. Que de verdad, y como parte, yo soy profesor en una titulación de máster en esta materia. Y que no les engañe. No hay título de máster en esta ni en ningún otro sector que garantice la absoluta empleabilidad, ya sea en el sector privado o en el sector público, en ninguna rama. ¿De acuerdo? Y ese es el punto de partida, y creo que ese grado de transparencia y responsabilidad deberían tener todas las instituciones que de una forma u otra están directamente involucradas en la oferta formativa que hay en este ámbito. Porque de lo contrario pasa que lo que existe es una decepción generalizada con las expectativas que se generan. ¿Verdad que todos nos dicen, no, con este máster vas a hacer unas prácticas en tal empresa, en tal institución, y con esto ya te vas a consagrar? No, pues francamente no ha sido mi experiencia particular. Cuesta mucho posteriormente realizar esa labor, y sí es cierto, mi coronel, que se debería fomentar esa cultura de evaluación y de transparencia, reconociendo pues, que esta es una práctica, por ejemplo, yo en el sector privado, que es lo que más conozco, muy consolidada en otros países. En los Estados Unidos, por ejemplo, es verdad que existen gran cantidad de empresas que de una forma u otra comercializan nuevos servicios asociados al análisis de inteligencia, pero lo cierto es que en España es todavía una práctica emergente y incipiente. Yo no sé si tiene que ver con la cultura empresarial española, que es algo más quijotesca, si con el perfil de los países donde nos internacionalizamos y donde exportamos, que no son países que tienen un perfil más conservador en ese sentido, países con menor rentabilidad, pero menor riesgo. Entonces, realmente sería muy interesante explorar también ese tipo de disfunciones que luego se presentan a la hora de garantizar, porque, y esta es una opinión también muy personal, está muy bien que un máster sea parte de la cultura de inteligencia, pero los egresados de ese máster tienen que trabajar después de ese máster. Y si no trabajan, pues la cultura de inteligencia no les va a pagar las facturas, con todo respeto. Y creo que eso es importante que lo entendamos, porque de lo contrario estaremos fomentando lo que termina siendo una decepción por parte de quienes con mayor o menor fortuna pasamos por una titulación de máster en este campo. No sé si respondí. Sí, no quería extenderme, pero yo tengo la misma impresión que tú,
tengo una impresión como de que estuviéramos a punto de que florezca algo, pero que no acaba de florecer. Sabes que en la Universidad de Nebrije, tú trabajas ahí, colaboras ahí, este año estrenan su primer máster oficial, y yo les hice la misma pregunta, y colaboro también con la Rey Juan Carlos, digo, pero ¿habéis estudiado cuál es la demanda del mercado? Porque en mi experiencia, por supuesto fuera del IBEX, incluso en las empresas de middle market, hasta 1.000 millones de euros de facturación, hay interés. Yo el otro día estuve en un evento con los CEOs de la Fundación Creciendo, de empresas de middle market, además con una orientación muy innovadora, pero no acaban de rematar la faena y empezáis a formar a gente, una generación que se puede sentir frustrada y puede acabar perjudicando a vuestra capacidad de mantener esto en el futuro y seguir reclutando. Pero yo creo que casi todo el mundo ya ha entendido que en el ámbito de la inteligencia competitiva y en otros hace falta avanzar. Y yo me pregunto si en otros países, tú que eres un estudioso, hay algo sobre cuál es la masa crítica empresarial que hace rentable ya, a partir de cuándo hace rentable tener una unidad de inteligencia corporativa propia y no externalizada. ¿Qué sucede? Que las empresas también son muy reservadas a la hora de identificar cuáles son las causas que llevan a un determinado balance de cuentas. Y las empresas, que no son instituciones estatales, también son muchas veces secretistas. Por cierto, en Estados Unidos efectivamente hay muchas investigaciones que, por ejemplo, es entrevistar a analistas que trabajan en el sector privado para investigar acerca de las particularidades de su trabajo, ¿no?, frente a las que puede tener el sector público. Pero lo cierto es que, pues, creo yo, si en Estados Unidos o en el Reino Unido o en Sudáfrica incluso, son países donde este sector parece haberse consolidado laboralmente en el sector privado y hay por tanto un cierto nicho en el cual se puede, no garantizar, pero sí abrir cotas de empleabilidad dignas, pues yo creo que en España se podrá en algún momento. Yo cuando trabajaba en el sector privado, pues éramos 16 analistas los que estábamos trabajando en las empresas. Era una masa de trabajo considerable. Entonces, no obstante, es todo como muy voluble, como usted dice, parece que vamos a llegar a ese punto, que parece que vamos a dar un salto cualitativo, pero quizás pues, en este momento las circunstancias materiales que atraviesa nuestro país pues, no son las más propicias para que los CEOs de las empresas decidan invertir en la creación de un departamento de inteligencia dentro de su organigrama corporativo. A lo mejor la salida está en la externalización de ese tipo de funciones y que haya también, ¿por qué no?, emprendedores en esta materia. Yo personalmente creo además que para comercializar inteligencia es más idóneo una pequeña empresa que una gran burocracia, porque una pequeña empresa permite la innovación en sus procedimientos y son más flexibles, se organizan de manera más flexible. Pero lamentablemente es como usted dice, estamos en un momento en el que, y ya no se trata únicamente de insatisfacción individual de quienes pasan por un máster, sino es que esto es un gran riesgo para la política de cultura de inteligencia, porque la frustración que eso puede terminar generando termina llevando a ciudadanos insatisfechos con esa política. Gracias, Álvaro. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Si me permiten, a lo mejor está un poco fuera de lugar, pero a mí me gustaría hacer una reflexión en torno a este debate con algo que creo que vamos a tratar luego en la mesa redonda. Hace muchos años alguien me dijo una vez, si la aplicación, la implementación y el desarrollo de un sistema de inteligencia en la empresa funcionase, el mercado lo sabría. Nuestro buen amigo Andrés Montero. Y es verdad. Y esto tiene que ver con algo que vamos a hablar por la tarde y mañana, tiene que ver con algo que se nos olvida. ¿Qué es la inteligencia? ¿Para qué vale la inteligencia? ¿Y cuáles son los límites de la inteligencia? Y la inteligencia es lo que es. Y en ese sentido yo creo que es uno de los grandes desafíos de los estudios de inteligencia, el qué vendemos, cómo lo vendemos y para qué vale lo que vendemos. Y yo creo que muchas veces eso se olvida porque se quieren vender cosas pues que simplemente no son. Pero bueno, no me quiero tampoco extender porque este no es mi turno. Muchas gracias, Álvaro. Nos vemos a las 4.